van a hacer esperar. Y les decía, pues todo ha crecido, las hamburguesas, las papas fritas, chocolates y demás, entonces es fácil entender que estamos comiendo mucho más calorías. Este es un estudio muy interesante porque lo que evaluaban en Estados Unidos era, a ver, aquellos pacientes que habían logrado perder peso y mantener este peso bajo, porque también ese es el gran problema, que muchas veces ocurre el famoso rebote, se les entrevistaba a ver qué era lo que había favorecido esta pérdida ponderal y que se mantuvieran en ello. Entonces, lo que mencionaban es que habían tenido una supervisión, siempre es más fácil, por supuesto, con ayuda, ya sea de un médico, de un nutriólogo o algún programa comercial, porque muchas veces, como están pagando y bastante dinero, pues también se ven obligados a tener resultados. Por supuesto, la mayoría de ellos habían modificado su ingesta y esto pues había habido restricción de algunos alimentos con un alto contenido energético, ya como grasa o azúcares, habían limitado el tamaño de las porciones, habían aprendido a contar las calorías, que bueno, esto tampoco tiene que ser tan estricto, pero incluso si aprenden a leer las etiquetas, pues uno se puede dar cuenta de qué es lo que se está comiendo, ¿no? Planeaban los alimentos y entonces iban al súper o iban al mercado y ya tenían pues las verduras, la carne o lo que fueran a hacer para la semana y no terminan comprando sopas de vasito o alimentos ya preparados que vienen listos para servirse, que bueno, uno entiende que la vida moderna a veces es una realidad, que cada vez trabajan más mujeres y entonces optamos por la comida rápida incluso dentro de nuestros hogares, pero bueno, también existen las verduras congeladas que son muy fáciles de preparar y siempre pueden existir alternativas, ¿no? Otra cosa importante es la constancia, porque a veces se apegan a la dieta durante toda la semana, pero el fin de semana o durante las vacaciones pues se van a Cancún, a un todo incluido y entonces ahí sí se destrampan. El automonitoreo, entonces es muy importante que sus pacientes tengan una báscula en la casa y aunque ustedes los vayan a ver en un mes o en 2 meses, pues ellos lleven el control de su peso para que vayan evaluando los resultados. El 78% desayunan, que este es un problema también en los mexicanos, que salimos corriendo y a veces evitamos el desayuno, pero llegamos a la comida con mucha hambre y comemos una gran cantidad de calorías. Y por supuesto, el otro gran componente que es la actividad física, también, si se fijan, son los dos principales, ¿no? Modificar la ingesta y, por supuesto, realizar actividad física. Ni siquiera es que corran y que se preparen para el maratón. Con una caminata vigorosa es más que suficiente. Y la otra alternativa, pues, es disminuir el ocio sedentario, ¿no? Que es esto de ver la televisión, los juegos de video, el cine, la computadora, etcétera. Entonces, pasemos al segundo punto, que es moderar el consumo de los lípidos, especialmente los ácidos grasos saturados. Y bueno, por supuesto, el asado uruguayo pues está lleno de cosas sabrosas, nadie lo niega, pero también de una gran cantidad de grasa, sobre todo estas grasas saturadas que encontramos en los alimentos de origen animal. Entonces, no hay que eliminar las carnes, solamente buscar cortes pues que tengan mucho menos grasa, evitar añadir mantequilla, crema, que la leche sea descremada, etcétera. De esta manera vamos a eliminar una gran cantidad de ácidos grasos saturados. Y aquí es muy importante porque mucha gente empieza a comer, porque vio en internet todas las oleaginosas, ¿no? Almendras, cacahuates, etcétera. El gran problema es que lo añade a su alimentación habitual y entonces incluso están comiendo más calorías y realmente los beneficios es sustituir, ¿no? Entonces se modifican las proporciones de las grasas, más no se añaden ni aceite de olivo ni las semillas a la alimentación. Por supuesto hay que evitar preparaciones como capeados, empanizados y fritos, porque bueno, van a absorber pues más grasa y nos van a proporcionar más calorías. Y la otra recomendación, que es consumir menos colesterol, pues realmente si seguimos estas medidas, pues también lo vamos a lograr, porque la mayoría de los alimentos que contienen grasa saturada, como todos los que ya dijimos de origen animal, pues también van a ser altos en colesterol.
El siguiente punto es limitar el consumo de sodio. Y bueno, esto es importante porque sabemos que la hipertensión es un componente importante del síndrome metabólico, y con solo limitar el sodio podemos lograr disminuir la tensión arterial sistólica hasta en prácticamente 5 milímetros de mercurio, independiente de otros factores, ¿no? Independiente a perder peso, etcétera. Es importante reducirlo de forma gradual porque a veces los pacientes pues, no lo toleran, o lo toleran una semana y después vuelven a consumir la cantidad de sal habitual. Entonces se puede empezar con los 3 gramos y después 2.3. Cuando es una hipertensión de difícil control se recomienda hasta 1.5, pero incluso la misma AHA dice que es una meta que es muy difícil de cumplir justamente por esta parte de la palatabilidad. Y respecto a algunos consejos prácticos para los pacientes, pues hay que recomendar que las frutas y las verduras pues no sean justamente enlatadas, sino que sean naturales, de las que compramos en el mercado. Evitar a toda costa, en la medida de lo posible, los alimentos industrializados, porque todos los conservadores tienen sodio. Entonces ese es uno de los grandes problemas cuando comemos fuera de casa, que no sabemos esta cantidad. Y algunas preparaciones como la salsa Maggi, la salsa inglesa, etcétera, toda esta forma de preparar de algunos platillos, pues también van a tener un alto contenido en sodio. Entonces les recomendamos que los alimentos sean naturales, que los preparen en casa, e incluso pues tenemos sustitutos de sal para que puedan usar los pacientes, y les ayuda mucho, mejora el sabor de los alimentos, y también controlamos la ingestión de sodio. Y tampoco tienen por qué comer feo, ¿no? Pueden usar hierbas de olor, cítricos y algunas salsas o algunos aderezos que sean preparados en casa, que no implique mayor consumo de sodio. Es importante leer las etiquetas y saber pues qué significa esto de libre de sodio o muy bajo en sodio, y que aquellos que dicen reducidos en sodio, pues lo único que significa es que tienen menos sal que su similar, su competencia en el mercado. Entonces, con estos puntos, pues generalmente logramos ayudar a nuestros enfermos. Esta es una publicación que salió también recientemente en el New England, en donde nos explica parte de la fisiopatología de por qué el individuo que tiene obesidad pues también va a tener hipertensión arterial, ¿no? Y generalmente está asociado, por supuesto, a una dieta alta en energía, alta en sodio. Tenemos aquí obesidad sobre todo visceral y bueno, todas las complicaciones de las cuales han estado hablando en este curso. Y también todos los beneficios que logramos con la pérdida ponderal y con un cambio en la dieta, una dieta baja en sodio, que sea baja en calorías, empezamos a ver efectos benéficos de forma automática y que se regule mucho mejor la presión arterial. Debemos también recomendar incrementar el consumo de fibra, y esto nos va a ayudar a controlar el peso, a modular la homeostasis de la glucosa y de los lípidos, y además la sensibilidad a la insulina, ¿no? Lo que recomendamos es alrededor de 25 a 30 gramos al día, y también uno de los problemas que tenemos es que tenemos un bajo consumo de frutas y de verduras en nuestro país, y en general de fibra. Entonces muchos pacientes incluso tienen que estar tomando suplementos de fibra, que por supuesto pueden ayudar a combatir el estreñimiento, pero nos estamos perdiendo todos los beneficios de las vitaminas, los minerales y bueno, muchos que actúan como antioxidantes y demás. Entonces siempre será mejor la fibra natural. Además nos van a ayudar porque va a haber una reducción en la ingesta energética, los pacientes se van a sentir satisfechos, tarda más el azúcar de las verduras, tarda mucho más en absorberse, y esto hace por lo tanto que mejore la sensibilidad a la insulina. Además puede incluso llegar a disminuir la absorción de algunos nutrimentos e incluso modificar la respuesta metabólica, ¿no? Entonces, lo que se menciona es que cada gramo de fibra soluble que se añade a la dieta va a disminuir entre 1.7 y 2.2 miligramos por decilitro
tanto de colesterol total como de LDL. Aquí también cuidado porque, bueno, vemos a veces los comerciales de la avena que tienen un gran contenido de fibra y entonces nuestros pacientes comen grandes cantidades de avena pues para bajar el colesterol. Pero es importante decirles, bueno, la avena es un cereal, entonces es como si estuviera comiendo tortilla o como si estuviera comiendo pan. Entonces, ok, si va a comer avena, entonces ya no puede comer quizá más tortilla o más pan, etcétera, ¿no? O sea, no puede comer de forma libre este cereal, sobre todo si el paciente tiene sobrepeso o tiene obesidad, ¿no? Y además porque muchas de las presentaciones que tenemos en el mercado de avena, pues ya trae azúcar, manzana, etcétera, entonces pues nos aporta bastantes calorías. Entonces pueden consumir avena, pero que sea de preferencia natural y siempre conscientes de que estamos comiéndonos un cereal. Y bueno, como les decía, lo ideal es que tengan un consumo natural de fibra y lo encontramos en las frutas, en las verduras, en las leguminosas como los frijoles, lentejas, garbanzos, los cereales integrales. Entonces, es importante también revisar las etiquetas para comprar productos que nos ofrezcan la mayor cantidad de fibra. Tenemos también que moderar el consumo de los hidratos de carbono simples. Y esto lo logramos, de hidratos de carbono en general, pero especialmente de los hidratos de carbono simples, que por supuesto a todos nos encantan, y esto nos va a permitir lograr una pérdida ponderal, el control glucémico y además lipémico, ¿no? Tanto de los triglicéridos como del colesterol. Yo creo que este punto es muy importante y a veces muchos de nuestros pacientes se cuidan de las grasas, pero no de los azúcares. Y como sabemos, toda esa energía además que consumimos como azúcar, finalmente lo vamos a convertir en triglicéridos. Entonces, no es de extrañarnos que los pacientes lleguen con hipertrigliceridemia, justamente porque están comiendo esos famosos jugos con piña, manzana, se echan como 7, 8 equivalentes de fruta en la mañana o cócteles de fruta con miel, granola, etcétera. Entonces, es una gran cantidad de azúcares simples que a veces nosotros lo hacemos o nuestros pacientes lo hacen con la mejor intención de bajar de peso. Sin embargo, bueno, en cuanto a azúcar es mucho más de lo que necesitamos. Entonces, lo que recomendamos es consumir con moderación los hidratos de carbono complejos que tenemos sobre todo en el arroz, el pan integral, etcétera, leguminosas, las verduras, que además, como decíamos, nos van a dar fibra, vitaminas y minerales, y evitar los azúcares simples, como, bueno, la más conocida es el azúcar de mesa, pero también la miel, la mermelada, piloncillo, los jugos de fruta que ya perdemos prácticamente la fibra y nos quedamos solamente con el azúcar, los refrescos, las nieves, todos los postres nos van a ofrecer una gran cantidad de azúcares simples. Y en cuanto al agua, yo creo que también es uno de los errores que cometemos con frecuencia, porque muchos de los pacientes nos dicen, bueno, es que yo ya no tomo refresco, pero toman agua de frutas, ¿no? ¿Y cuánto se toma? No, pues yo creo que como 2 litros al día. Entonces, ahorita que veamos cuántas calorías nos ofrece cada vaso de agua de frutas, pues vamos también a entender por qué tenemos sobrepeso u obesidad. Entonces,